Hola, queridos miembros de la familia Historias del Alma. Hoy les traemos una romántica historia de amor, así que comencemos. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna historia significativa. Capítulo 1: El matrimonio forzado. En una tarde de finales de otoño, la luz del sol, que se desvanecía, se filtraba a través de los grandes ventanales de la mansión nocturna, proyectando un cálido y pálido resplandor dorado sobre la sala de estar. Sin embargo, no fue suficiente para disipar la atmósfera pesada que envolvía el espacio. La señora Margaret Knight, una noble de cabello blanco como la nieve, estaba sentada en un sillón de terciopelo rojo, con sus frágiles y temblorosas manos agarrando firmemente un bastón. Sus ojos, nublados por la edad, aún brillaban con determinación al observar a los dos jóvenes que tenía delante, su nieto, Alexander Knight, y Helena Walker, una niña a la que apreciaba como a su propia sangre. Margaret llevaba años luchando contra una enfermedad cardíaca, pero recientemente el médico le había dicho que se le estaba acabando el tiempo. Su voz era débil pero firme al romper el tenso silencio. Alexander, sé que no te gusta esto, pero tengo un último deseo antes de cerrar los ojos. Quiero verte casarte con Helena. Es una buena chica y creo que te traerá felicidad. Alexander, un hombre alto con una actitud gélida como una estatua tallada en escarcha, se apoyó en el marco de la ventana. Sus penetrantes ojos azules no se volvieron hacia su abuela, sino que permanecieron fijos en Helena. Vestido con un traje negro a la medida, irradiaba el poder y la arrogancia de un director ejecutivo al mando de Knight Enterprises. Apretó los labios al responder con voz grave y grave, apenas disimulando su reticencia: «Abuela, te respeto, pero no puedo prometer amarla. Si quieres que me case con ella para que estés tranquilo, lo haré. Pero nada más». Helena se sentó frente a él en el sofá, con las manos apoyadas suavemente en su regazo. A sus 25 años, era de una belleza impactante, con cabello castaño claro y ojos castaños claros, aunque su rostro ahora delataba una pizca de tensión. Criada en la pobreza y huérfana a temprana edad, Helena debió su supervivencia a la bondad de Margaret. Su patrocinio de los estudios de arte de Helena y su ocasional apoyo financiero la habían mantenido a flote durante los momentos más difíciles. Su gratitud hacia Margaret fue la única razón por la que Helena aceptó este matrimonio, a pesar de saber perfectamente que Alexander Knight la despreciaba profundamente. Margaret se volvió hacia Helena con una mirada tierna pero preocupada. «Helena, no tienes que hacer esto si no quieres», dijo con voz temblorosa, «pero creo de verdad que tú y Alexander podrían encontrar la felicidad juntos». Helena respiró hondo, intentando mantener la compostura. Sabía lo que Alexander pensaba de ella, que era una traidora, una chica hermosa pero intrigante que había destruido a Ethan Scott, su mejor amigo, y que ahora se aprovechaba del cariño de Margaret para infiltrarse en la acaudalada familia Knight. La verdad era completamente distinta, pero Helena nunca se había defendido. Creía que las palabras no podían deshacer una confianza deformada por el dolor y la pérdida. «Señora Margaret, si esto es lo que quiere, estoy de acuerdo», respondió Helena con voz suave pero firme. «Solo quiero que esté en paz». Margaret esbozó una leve sonrisa, mientras las lágrimas rodaban por sus arrugadas mejillas, pero esa sonrisa se desvaneció rápidamente cuando Alexander dio un paso al frente, con sus zapatos de cuero lustrados resonando contra el suelo de madera. Se detuvo frente a Helena, imponente y alta, mirándola con desprecio, como si fuera una mancha en la costosa alfombra de la familia. «No esperes que te quiera», dijo con la voz fría como el hielo, cada palabra afilada como una cuchilla. «Un traidor como tú no merece amor». La habitación se sumió en un silencio sepulcral. Margaret dejó escapar un suspiro tembloroso, agarrándose el pecho, pero estaba demasiado débil para protestar. Los sirvientes cercanos mantuvieron la cabeza gacha, sin atreverse a levantar la vista. Alexander se giró para irse, pero la voz de Helena atravesó el aire sofocante. Ella no bajó la cabeza ni tembló como él podría haber esperado. En cambio, Helena alzó la cara y sus ojos marrones se encontraron con su mirada gélida. Sus manos se aferraron al borde de su falda hasta que sus nudillos palidecieron, pero su voz era inquietantemente tranquila, con un sutil matiz. «¿Crees que lo sabes todo sobre mí? Entonces sigue adelante y aférrate a ese odio». Alexander se quedó paralizado, aunque solo fuera por un instante. Sus palabras perforaron su arrogante apariencia como una pequeña daga, provocando un destello de incertidumbre en sus ojos. ¿Qué insinuaba? ¿Acaso creía que podía jugarle una mala pasada?
Pero enseguida recuperó la compostura, y sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. «Eres toda una actriz», dijo con un tono lleno de sarcasmo. «Pero no creas que esas palabras cambiarán nada. La boda será este fin de semana. Prepárate». Giró sobre sus talones y salió de la habitación, dejando a Helena con el corazón apesadumbrado y a Margaret con una angustia silenciosa. Sin embargo, en la mente de Alexander, las palabras de Helena persistían, una pequeña semilla de duda que no podía quitarse de encima. ¿Qué ocultaba y por qué se había atrevido a mirarlo a los ojos y decirle eso? Margaret tomó la mano de Helena y le susurró: «Ten paciencia con él, querida. Solo está sufriendo». Helena asintió, pero en el fondo lo sabía. Este matrimonio no fue solo un sacrificio para complacer a Margaret. Fue una prueba que no estaba segura de poder soportar. Ante ella se encontraba un hombre que no solo la odiaba, sino que creía que ella era la causa de la muerte de su mejor amigo. Y ahora estaba a punto de convertirse en su esposa, una esposa no deseada y desamada. Mientras la última luz del crepúsculo se desvanecía tras las ventanas, Helena se levantó y salió al balcón, respirando el aire frío de la tarde. Contempló los extensos jardines de la finca Knight, preguntándose si podría encontrar alguna luz en la oscuridad que se avecinaba. Pero en el fondo, lo sabía. Este era solo el comienzo de un viaje lleno de dolor y misterio, un viaje que ni ella ni Alexander estaban preparados para afrontar. Capítulo 2. Un pasado doloroso y malentendidos. Hace 5 años, la ciudad estuvo inundada de lluvia durante un mes entero. Las estrechas calles adoquinadas del antiguo barrio donde vivía Helena estaban cubiertas de charcos que brillaban bajo las tenues farolas amarillas. Tenía solo 20 años, una joven de brillantes ojos marrones y el sueño de ser artista. La vida no la había tratado con benevolencia. Huérfana de niña, trabajó en trabajos esporádicos para pagar su matrícula y el alquiler de un apartamento destartalado. Pero todo se aclaró cuando conoció a Ethan Scott, un joven de 25 años con una sonrisa cálida y una voz profunda y cautivadora. Ethan era un ingeniero talentoso y el mejor amigo de Alexander Knight de la universidad. Entró en la vida de Helena como un rayo de sol tras una tormenta, trayendo alegría y esperanza. Se conocieron por casualidad en una pequeña exposición de arte que Helena había organizado para vender sus cuadros y ganar dinero extra. Ethan compró su primera obra, un cuadro de un campo de flores bajo un cielo gris, y a partir de ahí, su relación se fue estrechando. Solía pasar por su apartamento por las noches, llevándole sándwiches y anécdotas divertidas sobre su trabajo. Por primera vez en su vida, Helena sintió que no estaba sola. Su amor floreció rápido, profundo y sincero, al menos a los ojos de Helena. Amaba a Ethan con toda la inocencia de su corazón, ya fuera que le tomara la mano mientras caminaban bajo la lluvia o que se sentara tranquilamente a su lado en su pequeña habitación. Viéndola pintar, Helena creía que él era el hombre con el que compartiría su vida. Soñaba con una boda sencilla, una casita con un jardín florido y tardes dedicadas a pintar o contar cuentos con sus hijos. Pero ese sueño se hizo añicos en una noche fría y lluviosa que jamás olvidaría. Fue una noche en la que Helena decidió sorprender a Ethan en su apartamento, llevándole un cuadro recién terminado como regalo de cumpleaños adelantado. Se quedó en su puerta, con el impermeable empapado y el corazón latiendo de emoción. Pero cuando se abrió la puerta, Ethan no estaba solo. Otra mujer, alta y hermosa, de cabello dorado y sonrisa segura, se aferraba a su brazo. Ethan, presa del pánico, tartamudeó. «Helena, no es lo que te imaginas». Pero ya había visto suficiente. La bolsa de lona que llevaba en la mano cayó al suelo, y el cuadro que llevaba dentro se desprendió, distorsionado por la lluvia que goteaba de su abrigo. No gritó ni lloró, simplemente se dio la vuelta y caminó bajo la lluvia helada. Ethan corrió tras ella, llamándola por su nombre, pero Helena no se detuvo. Su voz se apagó bajo el sonido del aguacero, y en ese instante supo que todo entre ellos había terminado. Al día siguiente, Helena le envió un solo mensaje a Ethan. «No me busques más, se acabó». Cerró la puerta de su apartamento, apagó el teléfono y lloró hasta el cansancio junto a sus cuadros inacabados. No le contó a nadie su dolor, pues no quería ni compasión ni consuelo. Para Helena, su primer amor había muerto, dejando una profunda cicatriz que intentó enterrar. Pero la historia no terminó ahí. 2 días después de su ruptura, Ethan, borracho y angustiado,
estrelló su coche contra un árbol al borde de la carretera y murió en el acto. La noticia llegó primero a Alexander Knight, el mejor amigo de Ethan, quien lo consideraba un hermano. Alexander llegó al lugar, observando cómo se llevaban el coche destrozado y el cuerpo de Ethan. No lloró, pero apretó los puños con fuerza, con los ojos rojos de dolor y rabia. Una pregunta le ardía en la mente. ¿Por qué Ethan había terminado así? Alexander empezó a indagar. Revisó el teléfono de Ethan y encontró el último mensaje de Elena. No me busques más, se acabó. Habló con amigos en común que dijeron que Ethan había estado bebiendo mucho después de que Elena terminara. Nadie sabía exactamente qué había pasado entre ellos, pero Alexander no necesitaba más pruebas. Concluyó que Elena, la hermosa y pobre muchacha que Ethan había amado, había abandonado a su amigo por dinero o ambición, sumiéndolo en la desesperación tras su trágica muerte. A ojos de Alexander, Elena se convirtió en una mujer manipuladora y avariciosa que usaba su belleza para explotar a los demás. Recordó cómo Ethan solía hablar de ella con ojos brillantes, y se dijo a sí mismo que ella había engañado tanto a Ethan como a su amistad. El dolor de perder a su mejor amiga se convirtió en un odio latente que ardió en el corazón de Alexander durante 5 largos años. Juró que nunca la perdonaría, que nunca dejaría que lastimara a nadie más. Pero Alexander desconocía la verdad. No sabía que Ethan había traicionado a Elena primero, que ella había terminado todo en agonía, no por codicia ni ambición. No sabía que la noche en que Ethan murió, Elena estaba acurrucada en su apartamento, llorando hasta quedarse sin lágrimas, culpándose por no ser suficiente para retenerlo. No se enteró del accidente hasta días después, cuando un amigo en común se lo contó con voz llena de compasión. Elena solo asintió en silencio, sin ofrecer explicación ni defensa. Decidió enterrar ese pasado, dejándolo reposar con Ethan en su fría tumba. El tiempo pasó, y Elena siguió adelante, pintando y enseñando arte a niños de la calle para apaciguar su dolor. Conoció a la señora Margaret Knight por casualidad en un evento benéfico, y la bondad de la anciana la sacó de la oscuridad. Pero el destino le deparó un giro cruel. Margaret era la abuela de Alexander, el hombre que ahora la veía como una enemiga irreconciliable. Mientras tanto, Alexander construyó su imperio empresarial con mano de hierro y corazón de hierro. No amaba a nadie, no confiaba en nadie, y su odio por Elena crecía al verla cerca de su abuela. Creía que se aprovechaba del cariño de Margaret para infiltrarse en la familia Knight, buscando la riqueza con la que supuestamente había soñado al abandonar a Ethan. Nunca dudó de la narrativa que había construido, y juró hacerle pagar si se atrevía a entrar en su mundo. Ese doloroso pasado, plagado de malentendidos, sentó las bases del tormentoso matrimonio que vendría. Elena cargaba con la cicatriz de la traición, mientras que Alexander soportaba una llama de odio inextinguible. 2 almas heridas, 2 corazones rotos, forzados a un vínculo que ninguno deseaba. Un comienzo marcado por el sufrimiento y secretos aún por desvelar. Capítulo 3. El doloroso matrimonio de Elena. La boda de Elena Walker y Alexander Knight tuvo lugar en una gélida mañana de principios de invierno en la iglesia más antigua de la ciudad. No había flores frescas y vibrantes, ni estallidos de risas, solo las miradas curiosas de los invitados en una atmósfera pesada que se cernía sobre la escena. Elena lucía un sencillo vestido de novia blanco elegido por la señora Margaret, sus manos temblorosas aferraban un ramo de claveles blancos, la flor favorita de Margaret. Alexander, con un elegante traje negro, permanecía de pie junto a ella como una estatua de hielo. Sin sonreír, sin una mano que le sujetara, recitó sus votos al sacerdote en voz baja y sin emoción. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, ni siquiera la besó. Simplemente se dio la vuelta, dejando a Elena allí de pie, con los ojos vacíos y el corazón apesadumbrado. Tras la ceremonia, se mudaron a la mansión del caballero, una extensa finca con pasillos interminables y habitaciones lujosas pero frías. Elena albergaba la vaga esperanza de que vivir juntos pudiera mitigar el odio de Alexander, aunque fuera un poco, pero pronto se dio cuenta de que era una ilusión. Alexander la trataba como un fantasma invisible en su propia casa. Nunca la llamaba por su nombre, nunca la miraba a los ojos, y cuando tenía que hablarle, sus palabras eran cortantes y gélidas. ¿Qué haces aquí? Oh, no me molestes. En los primeros días después de la boda, Elena intentó encajar. Se despertó temprano para preparar el desayuno, con la esperanza de poder sentarse juntos como una pareja normal. Una mañana,
Preparó tostadas y huevos estrellados, y los puso en la mesa con cierta anticipación. Pero cuando Alexander entró en la habitación, miró el plato, sonrió con sorna y dijo: ¿Crees que estos truquitos me ablandarán? No te hagas la amable. No lo necesito. Apartó su silla y se fue sin probar bocado, dejando a Elena allí de pie, con las manos agarradas al borde de la mesa hasta que palidecieron. El personal de la casa, figuras silenciosas que siempre mantenían la cabeza gacha, la miró con lástima, pero nadie se atrevió a hablar. La frialdad de Alexander no terminaba ahí. Con frecuencia se burlaba e insultaba de ella delante de otros, como para recordarle que no pertenecía allí. Una noche, cuando a Elena se le cayó un vaso en la cocina por accidente, el estruendo al romperse atrajo la atención de Alexander desde la sala de estar cercana, donde estaba leyendo el periódico. Entró, miró los pedazos rotos en el suelo y luego la miró con desprecio. Eres una inútil. Ni siquiera sabes sostener un vaso bien. No sé por qué la abuela eligió a alguien como tú. Elena se agachó para recoger los fragmentos, con las manos temblorosas, pero no respondió. Había aprendido que discutir solo alimentaba su ira, y el silencio era su único escudo para los restos de dignidad que le quedaban. Alexander veía cada gesto amable de Elena como una fachada. Una noche, cuando ella le trajo el té a su estudio, con la esperanza de aliviar su tensión después del trabajo, apartó la bandeja con voz entrecortada. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Atención? No creas que estos trucos baratos me engañarán. Sé exactamente quién eres. Elena inclinó la cabeza en silencio y se fue, pero por dentro se desataba una tormenta de emociones. Dolor, frustración e impotencia. Él no sabía que ella hacía estas cosas no para conquistarlo, sino para cumplir su promesa a Margaret, para intentar evitar que este matrimonio se convirtiera en un completo infierno. Margaret era la única luz en los días oscuros de Elena. Aunque su salud se estaba deteriorando, a menudo la llamaba a su habitación para charlar en privado. Por las tardes, mientras la tenue luz del sol se filtraba por la ventana, Elena se sentaba junto a su cama, escuchando a Margaret contar historias de su juventud y los años felices con el abuelo de Alexander. Tomando la mano de Elena con su frágil pero cálido apretón, Margaret le habló con dulzura. Sé que Alexander es difícil, pero no es mala persona. Está cegado por el dolor. Ten paciencia con él, ¿quieres? Creo que puedes cambiarlo. Elena asintió, sonriendo para tranquilizar a Margaret, pero en su interior sabía que se le estaba agotando la paciencia. Margaret era su único consuelo, la única en esta casa que veía su verdadero yo, no la imagen distorsionada que Alexander le había pintado. Sin embargo, ni siquiera el amor de Margaret pudo sanar las profundas heridas en el corazón de Elena. Empezó a sentirse asfixiada en la vasta mansión. Cada vez que recorría los pasillos, captaba los susurros de los sirvientes, no maliciosos, sino llenos de compasión por la novia desamada. Cada vez que veía a Alexander, sentía el muro invisible que los separaba, imponente, gélido e impenetrable. Para escapar del dolor, Elena recurrió a su estudio de arte, una pequeña habitación en un rincón de la mansión que Margaret le había reservado. Cada noche, cuando la casa se quedaba en silencio, se retiraba allí, sentada ante su caballete con pinceles y colores. Pintaba lienzos llenos de emoción, campos de flores bajo cielos grises, calles interminables bajo la lluvia y, a veces, la tenue silueta de un hombre al que una vez amó. Esas pinceladas no eran solo arte, eran su forma de consolar un corazón afligido. Algunas noches lloraba en silencio, con lágrimas cayendo sobre el lienzo, difuminando las pulidas líneas de color. Una vez, mientras pintaba, Elena oyó pasos en la puerta. Sorprendida, se giró y vio a Alexander allí de pie, con sus penetrantes ojos azules fijos en el lienzo, una pintura de un hombre sin rostro bajo la lluvia. Guardó silencio un momento y luego se burló. ¿Ese es Ethan o algún otro idiota que usaste? Patético, aferrarse así al pasado. Elena agarró el pincel con fuerza, sintiendo una punzada de dolor en el pecho, pero no respondió. Sabía que él no creería nada de lo que dijera, y estaba demasiado agotada para intentar explicarlo. Alexander se dio la vuelta y se fue, dejándola con el cuadro inacabado y una creciente soledad. Con el paso de los meses, Elena se convirtió en una sombra en la mansión nocturna. Cuidaba de Margaret y cumplía su rol de esposa solo en nombre, pero su corazón se cansaba. Se preguntaba cuánto tiempo podría soportar este matrimonio, sin amor,
sin esperanza, lleno solo de odio y heridas sin sanar. Margaret insistía en que tuviera paciencia, pero Elena empezó a sentir que la paciencia la estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Débil, resignada y despojada de la luz que una vez brilló en sus ojos. Una noche, de pie ante su caballete, Elena contempló su último cuadro, una niña en un campo de flores, de espaldas al mundo. Se susurró a sí misma, ¿cuánto tiempo más puedo seguir así? No hubo respuesta, solo el viento frío que silbaba por la rendija de la ventana, trayendo consigo el frío del invierno y el dolor silencioso de su corazón. Capítulo 4. El clímax del conflicto. La primavera llegó a la mansión nocturna, trayendo cálidas brisas y la fragancia floreciente del jazmín al extenso jardín. Pero en el corazón de Elena, no había primavera, solo un invierno interminable que se prolongaba sin tregua. 6 meses después de casarse con Alexander, su relación seguía intacta. Mantuvo su actitud fría y distante, y ocasionalmente la atacaba con palabras burlonas y afiladas que la herían como un cuchillo. Elena aguantó, no porque aún esperara cambiarlo, sino por Margaret, la mujer cuyo problema cardíaco empeoraba día a día, pero que seguía siendo la única luz en su vida. La tensión comenzó a aumentar una mañana de abril, cuando Alexander encontró por casualidad un recibo de transferencia bancaria en la oficina de su abuela. Era una suma considerable, etiquetada como apoyo a Elena Walker, extraída de la cuenta personal de Margaret. Alexander agarró el papel con fuerza, una furia fría brillaba en sus profundos ojos azules. No necesitaba más pruebas. En su mente, todo estaba clarísimo. Elena, la mujer de la que siempre había sospechado, se aprovechaba del cariño de su abuela para desviar la riqueza de la familia. Él no sabía que la verdad era completamente distinta. En realidad, Margaret, en sus últimos meses, había intentado repetidamente enviar dinero a Elena para apoyar su labor benéfica de enseñar arte a niños desfavorecidos. Sabía que Elena vivía con frugalidad y siempre rechazaba la ayuda, pero Margaret quería hacer algo por su nieta política a la que tanto apreciaba. Cada vez que Elena recibía los fondos, le ordenaba discretamente a su abogado privado, Henry Grayson, que redirigiera cada centavo al fondo de caridad de la familia Knight, sin quedarse con nada para ella. No quería que Alexander lo malinterpretara, pero tampoco se lo dijo, sabiendo que jamás la creería, por mucho que se lo explicara. Alexander, con el odio profundamente arraigado en su mente, no se molestó en investigar más. Agarrando el recibo, una sonrisa desdeñosa torció su rostro anguloso. «Es una serpiente venenosa», murmuró para sí mismo, hermosa por fuera, feroz por dentro. Decidió confrontar a Elena, pero no de inmediato. Quería esperar el momento perfecto para exponerla delante de todos, sin dejarle margen para negarlo. Esa oportunidad se presentó en una reunión familiar celebrada en la mansión Knight durante el fin de semana. Era el 80º cumpleaños de Margaret, una ocasión excepcional a la que aún tenía fuerzas para asistir. Entre los invitados se encontraban parientes lejanos, amigos cercanos de la familia y algunos de los socios comerciales clave de Alexander. La mansión estaba adornada con extravagancia. Candelabros de cristal brillaban en el techo, una larga mesa de banquete cubierta de seda blanca albergaba una variedad de exquisitos platos, y una suave música orquestal sonaba desde un conjunto en vivo en un rincón. Margaret estaba sentada en el centro, frágil pero sonriente, con los ojos brillantes de alegría al ver a todos reunidos. Elena lucía un sencillo vestido verde esmeralda, con el cabello recogido con cuidado en un moño bajo, intentando mimetizarse con el ambiente. Estaba junto a Margaret, ayudándola a cortar el pastel de cumpleaños y charlando con los invitados mayores. Aunque sentía un gran pesar, mantuvo una sonrisa amable, pues no quería preocupar a Margaret. Alexander, vestido con un traje gris oscuro, estaba de pie al otro lado del salón de banquetes, con una copa de vino tinto en la mano y la mirada gélida fija en Elena. Observó cada uno de sus movimientos, y en su mente, cada gesto era una farsa, una actuación diseñada para conquistar a su abuela y engañar a todos los demás. La velada transcurrió en paz hasta que Margaret, con voz débil, pidió a todos que brindaran. Tomando la mano de Elena, se dirigió a la sala. «Estoy muy feliz de tener a Elena aquí. Es el mejor regalo que he recibido en mis últimos días. Gracias, Elena, por estar ahí para mí y para Alexander». Estallaron los aplausos, pero Alexander de repente golpeó su copa de vino sobre la mesa, el fuerte tintineo sobresaltó a todos, volviéndose hacia él. Caminó hacia el centro de la sala, con la mirada helada y una voz grave y autoritaria que resonaba. «Abuela,
siento decirte esto en tu feliz día, pero no puedo permitir que todos sigan siendo engañados por una impostora como ella. Elena se quedó paralizada, con la mano aún agarrada a la de Margaret, y un escalofrío le recorrió la espalda. Margaret frunció el ceño, a punto de hablar, pero Alexander levantó el recibo para que todos lo vieran, con una voz cortante como una cuchilla. Esta mujer, Elena Walker, le ha estado robando dinero a mi abuela en secreto, una gran suma que finge usar para una vida humilde, mientras conspira para robar la fortuna de la familia Knight. Es una cazafortunas desvergonzada, una serpiente disfrazada de buena persona. La sala se sumió en un silencio sepulcral. Las miradas se volvieron hacia Elena, algunas curiosas, otras conmocionadas, otras susurrando con recelo. Margaret jadeó, agarrándose el pecho, con los ojos muy abiertos fijos en Alexander. «Alexander, ¿qué dices?» Elena jamás. Pero él la interrumpió, con un tono cada vez más duro. «Abuela, te ha engañado. Tengo la prueba aquí mismo. Ella no merece tu amor ni un lugar en esta casa». Elena se quedó allí como paralizada en una tormenta de acusaciones. Sentía cada mirada penetrante, cada murmullo, como una aguja en el corazón. Quería explicar, decir que nunca se había quedado con el dinero, que había tenido la gracia de redirigirlo todo, pero se le hizo un nudo en la garganta y no le salieron las palabras. Miró a Alexander, con los ojos brillando de triunfo y desprecio, como si hubiera estado esperando este momento para aplastarla. Margaret se puso de pie con dificultad, con la voz temblorosa. «Alexander, basta. No entiendes nada». Pero las fuerzas la abandonaron y se desplomó en la silla, respirando con dificultad. Elena corrió a sostenerla, con lágrimas en los ojos, no por los insultos de Alexander, sino por no querer que Margaret sufriera por su culpa. Susurró: «Abuela, no te preocupes, estoy bien». Pero Alexander no cedió. Se acercó a Elena, mirándola con furia desenfrenada. «¿Te atreves a seguir fingiendo? ¿Crees que las lágrimas harán que la gente te crea? Lo dije desde el principio, no perteneces a esta familia. Solo eres una sanguijuela codiciosa que destruyó a Ethan y ahora a mi abuela». Esa fue la gota que colmó el vaso. Elena sintió que se le rompía el corazón, no por la humillación, sino al darse cuenta de que, por mucho que lo intentara, Alexander nunca la vería en realidad. Soltó la mano de Margaret, se irguió, con la mirada fija, llena de lágrimas. No dijo nada, no se defendió, y simplemente se dio la vuelta para salir del salón de banquetes. Sus pasos resonaron uniformemente en el suelo de madera, una despedida silenciosa. La gente la vio irse, algunos susurraban, otros guardaban silencio. Margaret la llamó desesperada. «Elena, vuelve». Pero no se detuvo. Salió a la terraza, donde la brisa primaveral traía un tenue aroma a jazmín, y se quedó allí, mirando fijamente la oscuridad. Una última lágrima rodó por su mejilla, pero no sollozó. Se dijo a sí misma: «No puedo seguir con esto». Dentro del salón de banquetes, Alexander estaba de pie, respirando con dificultad por la ira. Creía haber ganado, haber expuesto la verdadera naturaleza de Elena. Pero al ver a Margaret agarrándose el pecho, con lágrimas corriendo por su rostro, un extraño vacío se abrió en su pecho. No la satisfacción que esperaba, sino una inquietud inquietante. Esa noche, Elena no regresó a su dormitorio. Sentada en su estudio de arte, contemplaba sus cuadros inacabados, preguntándose si tendría la fuerza para seguir resistiendo. El clímax de su conflicto había llegado, y no solo quebró el frágil vínculo entre ella y Alexander, sino que la llevó al borde de la desesperación. Capítulo 5. El punto de inflexión. Elena se va. La primavera dio paso a los sofocantes días de verano en la mansión nocturna. El ambiente en la enorme casa se volvió aún más pesado, pues la salud de Margaret se deterioró rápidamente tras la tumultuosa celebración de su cumpleaños. La enfermedad cardíaca que la había atormentado durante años se había convertido en un enemigo invencible. Yacía en su amplio dormitorio, con las ventanas abiertas de par en par para dejar entrar una leve brisa del jardín, pero sus ojos, antes radiantes de amor, ahora estaban nublados y cansados. Elena permaneció a su lado casi constantemente, tomándole la mano, leyéndole libros o compartiendo historias sobre las pinturas que alguna vez había creado. Sabía que el tiempo de Margaret se agotaba, y cada momento con ella era un regalo preciado que no quería perder.
Alexander, a pesar de su habitual frialdad, no podía negar el dolor en el pecho al ver a su abuela debilitarse. A menudo se quedaba fuera de su habitación, asomándose por la rendija de la puerta, viendo a Elena secarle suavemente la frente a Margaret o susurrarle palabras de consuelo. Pero en lugar de conmoverse, solo avivaba su ira. Para él, ella seguía siendo una impostora, aprovechándose del cariño de Margaret incluso cuando la anciana se acercaba a su fin. No soportaba la idea de que Elena siguiera haciéndose la esposa perfecta tras la muerte de Margaret, viviendo en esa casa como si perteneciera a ella. El día en que Margaret exhaló su último aliento llegó en una tarde lluviosa. Elena estaba sentada junto a la cama, agarrando la mano de Margaret, cuando la anciana abrió los ojos por última vez. Con las pocas fuerzas que le quedaban, susurró: «Elena, no te rindas con Alexander. Prométemelo». Elena asintió, con lágrimas corriendo por su rostro, pero no pudo pronunciar la promesa. Margaret esbozó una leve sonrisa, luego su mano se soltó de Elena y cayó sobre la manta blanca. El sonido de la lluvia afuera ahogó el sollozo ahogado de Elena. Margaret se había ido, dejándola con un dolor y un vacío indescriptibles. Alexander fue llamado poco después. Entró en la habitación, sus zapatos de cuero resonaban contra el suelo de madera. Al ver a su abuela inmóvil, con los ojos cerrados para siempre, se quedó paralizado, apretando los puños con fuerza. No lloró. Nunca había dejado que nadie lo viera vulnerable, pero sus ojos se enrojecieron y su respiración se volvió agitada. Elena se levantó para irse, con la intención de darle espacio con Margaret, pero de repente él se volvió hacia ella, con la voz temblorosa de dolor y rabia. ¿Estás satisfecho ahora? La abuela ha muerto. Ya no tienes que fingir. Elena se detuvo, sus ojos llorosos se encontraron con los de él. Quería decirle que amaba de verdad a Margaret, que era la única que la había hecho sentir aceptada en esa casa, pero sabía que él no la creería. Inclinó la cabeza en silencio, a punto de marcharse, pero Alexander no se detuvo. La agonía de perder a Margaret, la persona más importante de su vida, se mezcló con su odio por Elena, desatando una tormenta incontrolable. Gritó con la voz entrecortada. Tú eres la razón por la que se debilitó. Te quedaste aquí, fingiendo que te importaba, pero todo fue por dinero para apoderarte de mi familia. ¿Crees que no lo sé? Sal de mi casa ahora mismo. No quiero verte la cara ni un segundo más. Sus palabras se clavaron en el corazón de Elena como una cuchilla. Ella permaneció allí, temblando, no de miedo, sino de dolor e impotencia. Miró a Alexander, con los ojos inyectados en sangre. Su rostro desfigurado por el dolor y la furia. Sabía que él estaba descargando todo sobre ella, pero no le quedaban fuerzas para defenderse. 6 meses viviendo con su odio, humillación y soledad la habían dejado exhausta. Susurró, con voz suave pero firme. Si eso es lo que quieres, me voy. Alexander no respondió, volteó la cara, con las manos temblorosas mientras se agarraba la cabeza. Elena salió de la habitación, con lágrimas corriendo por su rostro, pero no emitió ningún sonido. Atravesó el largo pasillo, antes lleno de la risa de Margaret, donde alguna vez había esperado encontrar su hogar. Ahora era solo una prisión de la que necesitaba escapar. Esa noche, Elena no durmió. Estaba sentada en su estudio de arte, bajo la tenue luz amarilla que iluminaba sus pinturas inacabadas. Tomó una hoja en blanco y escribió unas líneas temblorosas. Te liberaré. Por favor, vive bien. Colocó la nota junto a una solicitud de divorcio firmada y luego empacó una pequeña maleta con ropa sencilla, una caja de pinturas y su pincel favorito. No se llevó nada de la familia Knight. Sin dinero, sin joyas, ni siquiera el vestido de novia que Margaret le había regalado. Quería irse tal como era, sin la carga de nada de este lugar. Con las primeras luces del amanecer, Elena salió de la mansión Knight. La lluvia había parado, dejando charcos brillantes en el camino de piedra. Se detuvo una última vez, mirando hacia la ventana de Margaret, y susurró: «Lo siento, abuela. No pude cumplir mi promesa». Entonces se giró, arrastrando su pequeña maleta, y se adentró en el camino brumoso. No tenía un plan claro, ni idea de a dónde iría, pero sabía que tenía que irse, lejos de Alexander, lejos del dolor que la había mantenido cautiva tanto tiempo. Elena desapareció de la ciudad ese mismo día.
No dejó ningún número de teléfono ni contacto con nadie que conociera en la mansión Knight. Cortó todo vínculo, como si borrara su existencia de la vida de Alexander. Nadie sabía a dónde había ido. Los sirvientes murmuraban entre sí sobre la señora que se había marchado, pero nadie se atrevió a preguntarle a Alexander, quien, desde la muerte de Margaret, se había vuelto más silencioso y retraído que nunca. En los días siguientes, Alexander se sumió en el dolor y su propia confusión. El funeral de Margaret fue sencillo, al que asistieron solo unos pocos familiares y amigos cercanos. Se quedó de pie ante su tumba, con la mirada vacía, sin decir nada. Al volver a casa, encontró la nota de Elena y la solicitud de divorcio sobre la mesa de su estudio, junto con un expediente que documentaba cada vez que había redirigido el dinero de Margaret al fondo de caridad de la familia. Tomó el papel, leyó cada palabra y, por primera vez desde que ella se había ido, sintió un extraño vacío en el pecho. No fue el alivio que esperaba, sino un vacío inexplicable. Tiró la nota al suelo, diciéndose que esto era lo que quería. Elena se había ido, y por fin se había librado de ella. Pero mientras caminaba por el pasillo, oyó ecos de los días en que Margaret vivía. Su risa con Elena, el suave sonido de la voz de Elena cuidándola. Se detuvo en el estudio, contemplando los cuadros que ella había dejado. Campos de flores, calles lluviosas y una pieza inacabada de una mujer que se alejaba. Por razones que no pudo identificar, apretó los puños y una silenciosa inquietud se apoderó de su corazón. Elena se había ido, llevándose consigo su dolor y su silencio. Pero también había dejado atrás a un Alexander que ya no estaba seguro de lo que alguna vez había creído. La enorme casa ahora permanecía inquietantemente silenciosa, y en esa quietud, empezó a sentir una pequeña grieta en el muro de odio que había construido durante 5 años. Una grieta que no estaba listo para enfrentar. Capítulo 6. La verdad revelada. El despertar tardío de Alexander. Había pasado un año desde que Elena dejó la mansión nocturna. El otoño regresó, trayendo brisas frescas y hojas doradas que caían escasamente a lo largo del camino que conducía al cementerio de la ciudad. Era el 6º aniversario de la muerte de Ethan Scott. El mejor amigo de Alexander. Aquel a quien siempre creyó que Elena había destruido. Como todos los años, Alexander visitó el cementerio solo, con un ramo de margaritas blancas, la flor favorita de Ethan, y una costosa botella de whisky que habían compartido en tiempos más felices. El cementerio estaba en silencio, solo el susurro del viento entre las hileras de lápidas y los pasos firmes de Alexander rompían el silencio. Se detuvo ante la tumba de Ethan, depositó las flores y se sentó en la hierba seca, apoyado en la fría lápida. Abrió el whisky, vertió un poco en el suelo a modo de saludo y luego bebió un sorbo, dejando que el intenso ardor le recorriera la garganta. Sus profundos ojos azules recorrieron la inscripción en la lápida, Ethan Scott, 1990-2020, y los recuerdos de tiempos pasados lo inundaron. Las noches bebiendo en la residencia universitaria, el brillo en los ojos de Ethan al hablar de la chica que amaba, y el fatídico día en que Alexander recibió la noticia de su muerte en un accidente de coche. Alexander susurró en voz baja, ¿todavía me debes un partido de baloncesto, idiota? ¿Cómo pudiste dejarme así? Esbozó una leve sonrisa, pero ésta se desvaneció rápidamente al recordar a Elena. Aún creía que ella era la causa de la muerte de Ethan, una convicción que se había convertido en una verdad inquebrantable en su corazón durante 5 años. El combustible del odio que lo impulsó a tratarla con crueldad durante su breve matrimonio. Sin embargo, desde el día en que se fue, dejando atrás su nota y los papeles del divorcio, no podía negar un extraño vacío que lo aferraba, como si hubiera pasado algo por alto. Sumido en sus pensamientos, una voz suave lo interrumpió desde atrás, «Eres Alexander Knight, ¿verdad?» Alexander se giró y entrecerró los ojos al ver a una joven parada a unos pasos de distancia. Tenía el cabello rubio hasta los hombros, ojos azul pálido y un rostro delicado con un toque de tristeza. La reconoció al instante, Sarah Miller, una antigua compañera de la universidad que él y Ethan habían conocido. Pero lo que lo sobresaltó fue su presencia allí, el día del recuerdo de Ethan, con un pequeño ramo de violetas. «Sarah», preguntó con voz ligeramente ronca, «¿qué haces aquí?» Sarah sonrió levemente y se adelantó para colocar sus flores junto a las margaritas de Alexander. Se sentó a su lado, sin dudarlo, y respondió, «He venido a visitar a Ethan. Es su día conmemorativo. No pude faltar».
Alexander frunció el ceño, sintiendo una creciente confusión en su interior. Sabía que Sara había sido su amiga, pero no recordaba que fuera tan cercana a Ethan como para visitarla anualmente. Preguntó con tono frío, ¿desde cuándo Ethan y tú son tan cercanos? No recuerdo que te mencionara mucho. Sara lo miró con un destello de sorpresa en los ojos, luego suspiró y bajó la mirada hacia las violetas que tenía en las manos. Tras un momento de silencio, habló con voz suave pero clara. No me sorprende que no lo sepas. Ethan no quería que nadie lo supiera, y menos tú. Yo era su novia antes de morir. Alexander se quedó paralizado, el vaso de whisky casi se le resbaló de la mano. Miró a Sara, con la mente dando vueltas, intentando procesar lo que acababa de oír. ¿La novia de Ethan? Repitió, con la voz cargada de duda. Es imposible. Ethan amaba a Elena Walker. Ella era la única de la que me hablaba. Sara levantó la vista, sus ojos brillaban de dolor y un toque de ira. Negó con la cabeza, con la voz temblorosa. Elena no era la última persona en el corazón de Ethan. Yo sí. No sabes la verdad porque Ethan nunca te la contó y yo no quise decirlo. Hasta hoy. Un escalofrío recorrió la espalda de Alexander. Dejó el vaso y se inclinó hacia Sara, con la voz endurecida. ¿Qué dices? Explícamelo. Sara respiró hondo, como si buscara el coraje para afrontar el pasado. Empezó, con voz lenta pero firme. Ethan y yo empezamos a salir unos 3 meses antes de que muriera. Para entonces, ya había roto con Elena. Pero no fue Elena quien lo abandonó. Fue Ethan quien la traicionó. La engañó conmigo, y cuando Elena se enteró, lo dejó inmediatamente. Ethan estaba destrozado. No porque perdiera a Elena, sino porque sabía que la había cagado. Bebió sin control, y esa noche, condujo borracho y tuvo un accidente. Fue culpa suya, no de Elena. Alexander permaneció inmóvil, como petrificado. Las palabras de Sara lo impactaron como martillazos, destrozando el muro de fe que había construido durante 5 años. Negó con la cabeza, con voz ronca. No, no puede ser. Vi el mensaje de Elena en el teléfono de Ethan. Escribió, no me busques más. Terminamos. Claramente lo abandonó. Sara esbozó una sonrisa amarga y dolida. Ella respondió, sí, ella lo envió. ¿Pero sabes por qué? Porque nos pilló a Ethan y a mí juntos. Yo estaba allí, Alexander. Vi a Elena parada en la puerta del apartamento de Ethan, pálida como un fantasma, y luego alejándose sin decir palabra. Ethan corrió tras ella, pero ella no se dio la vuelta. Volvió a mí, llorando, diciendo que lo lamentaba, que no quería perder a Elena. Pero ya era demasiado tarde. Elena no era la traidora. Ethan la traicionó. Alexander sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Recordó las veces que había reprendido a Elena, los insultos que le había lanzado, llamándola cazafortunas e intrigante. Recordó su mirada en la fiesta familiar cuando la humilló públicamente y sus palabras crípticas antes de su boda. ¿Crees que lo sabes todo sobre mí? Pues sigue adelante y aférrate a ese odio. Ahora se daba cuenta de que ella no había mentido. Simplemente había guardado silencio, dejándolo ahogarse en su propia ceguera. Apretó las manos, clavándose las uñas en las palmas hasta hacerle sangre. Preguntó, con la voz entrecortada, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué me dejaste vivir con este malentendido todos estos años? Sara lo miró con los ojos rojos de lágrimas. Porque me sentía culpable. Yo fui quien se interpuso entre Ethan y Elena. Tras su muerte, no tuve el valor de enfrentarme a nadie, ni siquiera a ti. Pero hoy, al verte aquí, supe que tenía que decir la verdad. Elena no merecía cómo la trataste. Es inocente. Alexander no respondió. Se dio la vuelta, mirando la tumba de Ethan, sintiéndose sofocado por su propio dolor y arrepentimiento. Se había equivocado, completamente equivocado. Todo lo que le había hecho a Elena, la frialdad, la humillación, la expulsión tras la muerte de Margaret, se había basado en un terrible malentendido. Recordó su última nota. Te liberaré. Por favor, vive bien. En aquel momento, pensó que era su último acto de simulación.
Pero ahora lo entendía. Era la despedida de alguien que había sufrido demasiado. Se puso de pie, con las piernas temblorosas, y miró a Sara por última vez. Gracias por decirme la verdad. Sara asintió, con lágrimas corriendo por su rostro, luego se dio la vuelta y se alejó, dejando a Alexander solo con la tormenta en su corazón. Se quedó allí, bajo el cielo gris otoñal, sintiendo cómo se desmoronaban los fragmentos de sus antiguas creencias. Había juzgado mal a Elena, la había tratado sin piedad todo este tiempo, y ahora ella había desaparecido de su vida. Estaba aturdido, no solo por la verdad, sino por comprender que este despertar había llegado demasiado tarde. Demasiado tarde para reparar lo que había destruido. Capítulo 7. El protagonista masculino busca y persigue a la protagonista femenina. Tras su encuentro con Sara en el cementerio, Alexander regresó a la mansión nocturna sumido en la confusión. La enorme casa, que una vez fue un lugar donde sintió poder y seguridad, ahora era un cascarón vacío. Entró en la sala, donde antes resonaba la risa de Margaret, y se hundió en un sillón, con la mirada perdida en el vacío. Los recuerdos de Elena lo inundaron como un maremoto, pero esta vez no estaban distorsionados por el odio. Eran claros, reales y agonizantes. Recordó la mañana en que ella preparaba el desayuno en silencio, aunque él siempre lo rechazaba con mordaz sarcasmo. La recordaba sentada junto a Margaret, leyendo con delicadeza sus historias, con sus cálidos ojos marrones irradiando una sinceridad que antes él consideraba falsa. Pensó en las noches que se escondía en su estudio, en sus pinturas cargadas de emoción, de las que se había burlado, ahora apareciendo como susurros del dolor que había ocultado. Y entonces, recordó su propia crueldad, los insultos que le había proferido, el desprecio en su mirada, y el día que la echó de casa tras la muerte de Margaret. Cada recuerdo le apuñalaba el pecho, más profundo que el dolor de perder a Ethan o a su abuela. Alexander se puso de pie de un salto, con las manos temblorosas. Ya no podía soportarlo más. La verdad que Sara reveló había destrozado el muro de odio que había construido, dejando tras de sí un vacío de arrepentimiento y una necesidad desesperada de enmendar el daño. Se susurró a sí mismo, tengo que encontrarla. Tengo que disculparme. Pero Elena había desaparecido por completo. No dejó rastro alguno tras salir de la mansión. Sin número de teléfono, sin dirección, ni una sola pista. Alexander emprendió una búsqueda frenética, con un fervor inesperado. Contrató investigadores privados, revisó minuciosamente todos los documentos relacionados con ella e incluso contactó con viejos conocidos de su época enseñando a pintar a niños de la calle. Pero todo fue inútil. Elena se había desvanecido en el aire, sin dejar rastro. Tras 2 meses de búsqueda infructuosa, Alexander estaba al borde de la desesperación. Estaba sentado en su oficina, mirando las notas que ella había dejado. Te liberaré. Por favor, vive bien. Esas palabras, que antes eran una fría despedida en sus ojos, ahora le recordaban su sacrificio. Había decidido irse para concederle la libertad, aunque no la merecía. Apretó el papel con el corazón dolorido y decidió intentarlo una última vez. Recordó su amor por la pintura y se preguntó si habría buscado un lugar donde cultivar esa pasión. Una pequeña pista surgió cuando un investigador informó sobre una clase de arte gratuita para niños de bajos recursos en un pequeño pueblo costero llamado Haven Cove, a más de 480 kilómetros de la ciudad. La profesora era una joven llamada Lena, sin apellido, pero la descripción coincidía con la de Elena. Cabello castaño suave, ojos marrones cálidos y un trato amable con los niños. Alexander no lo dudó. Condujo toda la noche, sin importarle la lluvia torrencial, aferrándose a la esperanza de encontrarla esta vez. Haven Cove era un pueblito tranquilo junto al mar, con casas blancas de madera, senderos de grava y el ritmo constante de las olas rompiendo contra la orilla. Cuando Alexander llegó al amanecer, el aire aún estaba brumoso, pero no se detuvo a descansar. Se dirigió directamente al centro comunitario, un antiguo edificio con techo de tejas rojas, donde se impartía la clase de arte. Desde lejos la vio, Elena, vestida con un sencillo suéter gris, de pie entre los niños, sosteniendo un pincel y sonriendo suavemente mientras los guiaba. Estaba más delgada que antes, con el pelo largo recogido, pero sus ojos aún brillaban, aunque con un toque de melancolía. Alexander se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza. Seguía siendo hermosa, seguía siendo dulce como la recordaba, pero ahora la veía con otros ojos, ya no con odio,
solo con arrepentimiento y el anhelo de arreglar las cosas. Dio un paso al frente, pero cuando Elena levantó la vista y lo vio, la sonrisa se desvaneció de sus labios. Su mirada se volvió fría y apartó la mirada, reanudando sus instrucciones a los niños como si él no existiera. Elena, la llamó con la voz ronca. Ella no respondió, solo les hizo un gesto a los niños para que siguieran pintando. Alexander se acercó, pero ella le dijo con frialdad, no deberían estar aquí. No quiero verte. Se detuvo, sintiéndose como si le hubieran echado agua fría, pero no se rindió. Habló con voz seria. Sé que no merezco perdón, pero he descubierto la verdad sobre Ethan, sobre lo que te hice. Lo siento, Elena. Vine a enmendar el daño. Elena mostró un extraño destello de ira en sus ojos. Respondió con tono firme, ¿enmendarme? ¿Crees que una disculpa puede borrar lo que hiciste? Me humillaste, me echaste, me llamaste cazafortunas delante de todos. No necesito tus disculpas. He reconstruido mi vida aquí, y no tienes cabida en ella. A Alexander se le encogió el corazón, pero no se fue. Replicó, aún no estamos divorciados. Legalmente sigo siendo tu esposo. Tengo derecho a estar aquí. Elena soltó una risa amarga y hueca. ¿Eres legalmente tu esposo? Nunca me trataste como a tu esposa. No uses ese título para obligarme. No quiero saber nada más de ti. Ella se dio la vuelta, pero Alexander se negó a rendirse. Empezó a aparecer con regularidad en Haven Cove, no para presionarla, sino para demostrar que había cambiado. Alquiló una casita cerca, participó en actividades comunitarias y observó en silencio la nueva vida de Elena. Vivía con sencillez en un modesto apartamento encima de una panadería, dedicando sus días a dar clases de arte y cuidar a los niños. Ya no era la mujer resignada de la mansión nocturna. Era fuerte, independiente, y parecía haber redescubierto la luz en sus ojos. Pero Alexander no era el único que se fijaba en ella. Un día vio a Lucas Carter, un amable joven profesor del pueblo, de cabello negro despeinado y una cálida sonrisa. Lucas visitaba a menudo la clase de Elena, llevándoles jugo a los niños o arreglando las sillas viejas del salón. Miró a Elena con dulzura, claramente cariñoso con ella, y ella respondió con una amabilidad que nunca le había mostrado a Alexander. La imagen despertó en él una envidia salvaje. Comprendió que no solo quería disculparse. La quería de vuelta, quería una oportunidad para compensarlo todo. Pero cada vez que intentaba acercarse a ella, Elena lo rechazaba con frialdad. Una vez, cuando él trajo flores a la clase, ella le dijo sin rodeos, deja de molestarme. No necesito flores, ni te necesito a ti. Lucas es un buen hombre y no me hace daño como tú. Sus palabras le dieron a Alexander un puñetazo en la cara. Vio a Lucas de pie junto a ella, riendo con los niños, y sintió un miedo desconocido de haberla perdido para siempre. Pero en lugar de arremeter, decidió cambiar. Empezó a ser voluntario en la clase de arte. A pesar de ser tan torpe, una vez se derramó una caja de pintura encima. Los niños estallaron en carcajadas, y por primera vez, Elena esbozó una leve sonrisa al mirarlo. Una pequeña, pero suficiente para despertar la esperanza en su corazón. Alexander no dejó de intentarlo. Aprendió a hacer pequeñas cosas que nunca antes había hecho. Arreglar las bicicletas de los niños, pintar las paredes del aula, incluso intentar hacer un cuadro torpe para dárselo a Elena. Ya no era el frío director ejecutivo con traje caro. Se convirtió en un hombre común y corriente, dispuesto a humillarse para demostrar que cambiaría. Sin embargo, Elena mantuvo las distancias. No podía olvidar las heridas que él le había infligido, y Lucas, con su sinceridad y dulzura, se estaba forjando poco a poco un lugar en su corazón. Alexander sabía que enfrentaba una dura batalla, pero no se rendiría. Se susurraba a sí mismo cada noche, no me rendiré con ella. Nunca. Su búsqueda de Elena apenas comenzaba, pero esta vez no se basó en el poder ni la arrogancia. Usó su corazón, algo que había guardado durante años. ¿Sigues esta historia? No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte otras historias significativas. Capítulo 8. Clímax emocional. Elena en peligro. El pueblo de Haven Cove disfrutaba del aire tranquilo de una tarde de finales de verano. El cielo era de un azul claro,
salpicado de algunas nubes blancas que se movían perezosamente, y el sonido constante de las olas rompiendo en la distancia sonaba como una suave canción de cuna. Elena estaba afuera del centro comunitario, con una caja de pinturas en la mano, sonriendo mientras veía a los niños correr y jugar en el césped cercano. Después de más de un año en este pueblo, había encontrado la paz en esta vida sencilla, enseñando arte, cuidando a los niños y sanando poco a poco las heridas que Alexander le había dejado en el corazón. Alexander permaneció en el pueblo, apoyándola con firmeza a pesar de su persistente distancia. Ya no era el hombre frío y arrogante de antes, ahora vestía camisas informales con las mangas arremangadas y solía asistir a sus clases de arte como voluntario. Arreglaba sillas con torpeza, bromeaba con los niños y, a veces, miraba a Elena de reojo con ojos llenos de arrepentimiento y esperanza. Ella no podía negar que había cambiado, pero su corazón permanecía en guardia, reticente a dejarlo entrar de nuevo. Lucas Carter, el joven maestro del pueblo, siguió siendo un compañero cercano de Elena. Le brindaba la calidez y la seguridad que ella anhelaba, y aunque nunca lo decía abiertamente, sus ojos siempre brillaban de profundo afecto por ella. Alexander lo notaba, y cada vez que veía a Lucas charlando afectuosamente con Elena, una intensa envidia lo encendía. Sin embargo, no la obligó. Sabía que debía demostrar su valía con hechos, no con palabras. Esa tarde, Elena guiaba a los niños en una sesión de pintura al aire libre cerca del estrecho camino que conducía al pueblo. Un niño de 6 años llamado Tommy, de pelo rizado y sonrisa traviesa, salió corriendo a buscar una pelota que había rodado por la calle. Elena levantó la vista y lo vio entrar despreocupadamente en la calle, ajeno a un camión de reparto que se dirigía a toda velocidad desde una curva. El motor rugió, y el tiempo pareció detenerse ante sus ojos. «Tommy», gritó Elena, dejando caer el pincel. Sin dudarlo un segundo, corrió hacia la carretera, apartando al chico a empujones justo cuando la camioneta estaba a pocos metros. Tommy cayó sano y salvo al césped, pero Elena no pudo esquivarlo a tiempo. El camión frenó con un chirrido, con los neumáticos chirriando estridentemente, pero aún así la golpeó, dejándola caer al pavimento. Su cuerpo dio varias vueltas, la sangre manaba de las heridas en la pierna y la cabeza, y perdió el conocimiento al instante. Alexander, de pie no muy lejos, lo presenció todo. Gritó su nombre, con la voz entrecortada por el pánico. «¿Elena?». Sin pensarlo, se lanzó a la carretera mientras el camión seguía dando tumbos. El conductor frenó de golpe, presa del pánico, pero la parte trasera del camión se desplegó, abalanzándose hacia el cuerpo inmóvil de Elena. Alexander no dudó. Saltó hacia adelante, usando todas sus fuerzas para apartarla del camino del vehículo, pero no pudo escapar del todo. La parte trasera del camión le impactó en la pierna, derribándolo mientras se aferraba a Elena con fuerza. El dolor lo invadió por completo, pero no se soltó. La sangre se mezcló en el asfalto. Los gritos de los niños y los gritos de la gente del pueblo llenaron el aire. Lucas salió corriendo del aula, pálido mientras contemplaba la escena. Gritó pidiendo ayuda mientras el conductor del camión salía de la cabina, temblando y disculpándose efusivamente. Los vecinos se congregaron rápidamente, llamaron a una ambulancia y llevaron a Elena y Alexander al hospital más cercano. Tommy, herido pero a salvo, sollozaba en brazos de su madre, llamando repetidamente a Elena. En el hospital, la tensión era intensa. Elena fue trasladada a urgencias con lesiones en la cabeza y la pierna izquierda, mientras que Alexander sufrió una fractura de fémur y una grave pérdida de sangre. Los médicos trabajaron con urgencia, y tras horas de esfuerzo, ambos fueron trasladados a recuperación. Elena fue la primera en despertarse. La cabeza le daba vueltas y le dolía el cuerpo, pero sus primeras palabras al abrir los ojos fueron: «Tommy, está bien». La enfermera sonrió con dulzura. «Está bien gracias a ti, pero el hombre que te salvó está en la habitación de al lado. Está gravemente herido». Elena se quedó paralizada al recordar el accidente. Recordó el grito de Alexander, la sensación de ser jalada, y luego la oscuridad. Susurró: «Alexander». Lucas entró en la habitación en ese momento, con el rostro desfigurado por la preocupación. Le tomó la mano con voz temblorosa. «Elena, ¿estás bien? Tenía tanto miedo de perderte». Elena asintió débilmente, pero su mirada se desvió hacia la puerta, hacia donde yacía Alexander. Lucas lo vio y se le encogió el corazón.
Sabía que ella necesitaba tiempo, pero también presentía que sus sentimientos se encontraban en una encrucijada. Alexander despertó horas después, mientras la intensa puesta de sol se filtraba por la ventana de su hospital. Tenía la mente nublada, pero el dolor punzante en la pierna le recordó el momento en que corrió a salvar a Elena. Miró a su alrededor y vio muletas junto a la cama y vendas apretadas alrededor de su pierna. La puerta se abrió y apareció Elena, llevada en silla de ruedas por una enfermera a pesar de la recomendación del médico de descansar. Se miraron en silencio, el aire cargado de peso pero cargado de emoción. Elena habló primero, con voz suave pero clara. ¿Por qué hiciste eso? Podrías haber muerto. Alexander esbozó una leve sonrisa, pálido por la pérdida de sangre. Si tú morías, yo tampoco podría vivir. Te fuiste una vez, no podía perderte otra vez. Elena bajó la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas. Recordó los agonizantes meses de su matrimonio, sus insultos, su frialdad, pero también sus esfuerzos en Haven Cove, su transformación y su acto imprudente de hace un momento. Ella susurró, me lastimaste mucho. No sé si podré perdonarte. Alexander extendió la mano y la tomó a pesar del dolor que le causaba cada movimiento. La miró a los ojos con la voz entrecortada. Solo después de que te fuiste me di cuenta de que no puedo vivir sin ti. Sé que no lo merezco, pero, por favor, perdóname. No me dejes otra vez. Me pasaré la vida compensándote. Elena vaciló, las emociones la invadieron como olas del océano. Se dio cuenta de que, a pesar de intentar ocultar sus sentimientos por él, su corazón seguía conmovido cuando él arriesgó su vida por ella. No respondió, pero su mano se apretó alrededor de la suya, mientras las lágrimas caían sin cesar, señal de que su determinación se había ablandado. Lucas estaba de pie fuera de la puerta, presenciándolo todo. Se dio la vuelta en silencio, con los ojos enrojecidos, pero una leve sonrisa en los labios. Sabía que no podría aferrarse a Elena cuando su corazón se inclinaba hacia otra parte. Antes de salir del hospital, pasó por su habitación, dejó un ramo de violetas sobre la mesa y susurró, me alegra que hayas encontrado la felicidad, Elena. Te deseo todo lo mejor. Luego se fue, dejándola a su suerte. En la habitación del hospital, Alexander y Elena permanecieron sentados juntos, sin decir nada más, pero sus manos permanecieron entrelazadas, una promesa silenciosa de dejar atrás su historia y avanzar hacia un nuevo futuro. El clímax de la historia no fue solo el accidente. Fue el momento en que se redescubrieron al borde de la muerte, donde el amor verdadero se puso a prueba y triunfó. Capítulo 9. Enamorarse de nuevo, plenitud. El otoño en Haven Cove trajo brisas refrescantes, con el aroma salado del mar y los vibrantes tonos dorados de las hojas de arce. 2 meses después del terrible accidente, Alexander se había recuperado casi por completo, aunque sus piernas aún necesitaban tiempo para recuperar la fuerza. Elena también había regresado a sus clases de arte, a pesar del dolor ocasional en la pierna izquierda por el sobreesfuerzo. Pero el mayor cambio no fue físico. Estaba en sus corazones. Viejas heridas sanaban poco a poco, abriendo paso a un nuevo comienzo. En las semanas posteriores a la alta hospitalaria, Alexander no apresuró a Elena a tomar una decisión. Sabía que le había causado demasiado dolor, y aunque su imprudente acto de salvarla había demostrado su sinceridad, quería que ella le abriera su corazón voluntariamente. Se quedó en Haven Cove, viviendo en una pequeña casa cerca del centro comunitario, y continuó como voluntario en sus clases de arte. Aprendió a tener paciencia, una virtud que nunca había cultivado durante sus años de odio y arrogancia. Le traía café a Elena por las mañanas, ayudaba a los niños a recoger después de clase, y a veces, simplemente se sentaba en silencio, viéndola pintar, sin decir nada más que sus ojos llenos de ternura y esperanza. Elena luchaba con una tormenta de emociones en su interior. No podía negar que su corazón se conmovió de nuevo al ver a Alexander arriesgar su vida por ella, o cuando le dijo en el hospital, solo después de que te fuiste me di cuenta de que no puedo vivir sin ti. Pero los recuerdos de los dolorosos meses de su primer matrimonio persistían, como sombras que no había desterrado del todo. Temía que abrir su corazón de nuevo la llevara a sufrir más. Sin embargo, cada vez que veía a Alexander, ya no el frío director ejecutivo con traje caro, sino un hombre sencillo, torpe y sincero, sentía que los muros que rodeaban su corazón se derrumbaban. Una tarde, mientras un intenso atardecer teñía de rojo la playa de Haven Cove,
Elena decidió confrontar a Alexander. Lo encontró en el muelle, donde solía sentarse solo después de dar clase. Estaba allí, con las mangas arremangadas, contemplando el océano con una pizca de aire. Se acercó con voz suave pero decidida. Alexander, tenemos que hablar. Se giró, sus profundos ojos azules se iluminaron al verla, aunque con un toque de preocupación. Él asintió, indicándole que se sentara en el banco de madera a su lado. Se quedaron en silencio un momento, escuchando las olas y la brisa. Finalmente, Elena habló. He pensado mucho en lo que has hecho, desde que viniste aquí hasta que me salvaste. Sé que has cambiado, pero aún tengo miedo. Temo que si te doy una oportunidad, todo volverá a ser como antes. Alexander apretó los puños y respiró hondo para calmar sus emociones. La miró a los ojos, en voz baja pero sincera. Elena, no te culpo si no puedes perdonarme. Me equivoqué al dejar que un odio insensato me cegara, me equivoqué al tratarte como a un enemigo. Una vez pensé que eras falso, pero ahora sé que eres la persona más genuina que he conocido. No te prometo el mundo, pero prometo pasar mi vida enmendándote, amándote y protegiéndote. Si me das una oportunidad, te juro que nunca más te haré llorar. Sus palabras fueron como una brisa cálida que azotó los rincones más oscuros del corazón de Elena. Bajó la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez no de dolor, sino porque sentía su sinceridad. Recordó las palabras de Margaret en vida, insistiendo en que Alexander no era mala persona, solo estaba cegado por el dolor. Recordó el momento en que él corrió a salvarla, sin importarle su propia vida, y comprendió que, a pesar de intentar ocultar sus sentimientos, aún lo amaba, un amor inquebrantable que había superado las heridas del pasado. Elena levantó la vista, con una leve sonrisa en los labios y la voz temblorosa. No prometo que será fácil perdonarlo todo, pero estoy dispuesto a darnos una oportunidad. Empecemos de nuevo, Alexander. No como antes, sino un nuevo comienzo, con amor verdadero. Alexander se quedó paralizado como si no pudiera creer lo que oía. Le tomó la mano, apretándola con fuerza, y por primera vez desde que se reencontraron, sonrió, una sonrisa sincera, sin arrogancia ni frialdad. Susurró, gracias, Elena. No te decepcionaré. Empezaron de nuevo, sin prisas, sino paso a paso, como dos personas que aprenden a amar de nuevo. Alexander regresó a la mansión nocturna para atender sus asuntos, pero volvía con frecuencia a Haven Cove para estar con Elena. Caminaron juntos por la playa, conversaron de pequeñas cosas y poco a poco construyeron una relación basada en la confianza y el respeto. Elena se abrió más, compartiendo sus viejos sueños y las pinturas que quería crear. Alexander escuchó, sin dudar más, solo apreciando a la mujer que transformó su vida. Un año después, celebraron una pequeña ceremonia en Haven Cove, no la fastuosa boda de su primer matrimonio, sino un nuevo compromiso entre dos corazones que se habían reencontrado. Elena lució un sencillo vestido blanco y se quedó junto a Alexander en la playa, con los habitantes del pueblo y los alumnos de su clase de arte como testigos. Mientras intercambiaban votos, Alexander le tomó la mano. Su voz se quebró por la emoción. Una vez te juzgué mal por un odio insensato, pero desde hoy, juro dedicar mi vida a enmendarte, protegerte y amarte con todo mi ser. Elena sonrió, con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. Prometo estar a tu lado también, no por nadie más, sino porque creo en nuestro amor. La ceremonia concluyó con una modesta celebración junto a la playa, llena de risas infantiles y el resplandor de una fogata bajo el cielo nocturno. Alexander y Elena se sentaron juntos, tomados de la mano, contemplando el océano iluminado por la luna, sintiendo que se habían encontrado después de un largo y doloroso viaje. Para sanar el pasado y crear un legado compartido, fundaron una organización benéfica en nombre de Margaret, la Fundación Margaret Knight, para ofrecer clases de arte gratuitas a niños desfavorecidos de todo el país. Comenzaron en Haven Cove, ampliando el centro comunitario hasta convertirlo en una pequeña escuela de arte donde Elena impartía clases y Alexander brindaba apoyo financiero y organizativo. Las pinturas de los niños, llenas de color y sueños, se exhibieron en exposiciones benéficas, llenando de alegría tanto a ellos como a la comunidad. Una noche, de pie en el nuevo aula, observando a los niños pintar con entusiasmo, Elena se volvió hacia Alexander y le susurró, «Esto es lo que siempre he soñado, llevar el arte a quienes más lo necesitan. Gracias por hacer esto conmigo».
Alexander la abrazó y le besó suavemente la frente. No, gracias por darme la oportunidad de ser mejor hombre. Se quedaron allí, bañados por la cálida luz dorada del aula, sintiendo que el pasado había sanado y que el futuro era un lienzo que pintarían juntos, lleno de color, amor y esperanza. Cuando amas, no dejes que los malentendidos y los prejuicios nublen tu corazón. No te apresures a juzgar a alguien, pues a veces estás alejando a quien más te ama. Gracias por seguir esta emotiva historia del canal Soul Stories. Comparte tu opinión en los comentarios. Si crees que el amor verdadero puede superar todas las pruebas y a veces comienza de la manera más sencilla, no olvides darle a me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a compartir mensajes de amor y cariño. Disfrutemos juntos de los hermosos momentos de la vida y el amor.